En 1996, un joven periodista cordobés llamado Julio Jiménez viajó a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos a cubrir el hecho que estaba dando que hablar, no solo a la ciudad, sino a todo el país. Se trataba del descubrimiento de un extraño ser que un pescador había logrado capturar sin vida del río. Algunos decían que se trataba de un pez anormal con pulmones, o más bien, una especie de reptil. A Julio le parecía una reacción muy desmedida por un simple pez, pero este descubrimiento no solo podría significar la existencia de una especie única en el río Paraná, sino que había escuchado que para muchos lugareños significaba algo aún más importante y aterrador. Al llegar a San Nicolás, se instaló rápidamente en el hotel y se dirigió al Museo de Ciencias Naturales Antonio Escaso para hablar con una integrante del equipo de biólogos que estaba estudiando el tema. Andrea Marotta lo recibió en una oficina del museo y ante las preguntas de Julio sobre el descubrimiento le informó que aún había pocas certezas, pero que no cabía duda que se trataba de una joya de la naturaleza. Si se llegase a tratar de un pez pulmonado, no solo estaríamos hablando de una especie prehistórica, sino también de un espécimen casi único en el mundo. Luego de recibir la información necesaria, y cuando parecía que la entrevista había concluido, Andrea se preparaba para seguir con sus tareas. En ese momento, Julio aprovechó esos últimos segundos para realizar un comentario. Escuché que la gente de acá tiene su propia teoría sobre este ser. Andrea, ante estas simples palabras, se frenó en seco y mirando a un rincón de la habitación como distraída, pero con voz firme y calma, respondió: ¿Usted se refiere al yaguarón? El yaguarón es un ser que rara vez se deja ver y que ronda nuestros arroyos y el río Paraná. Un lagarto con cabeza de lobo y de gran tamaño, que durante las noches corroe y socava las barrancas del río, creando grandes cuevas que poseen como techo una capa muy delgada de tierra. Estas cuevas sirven como trampa para los animales y pescadores que se acercan al río. Cuando pisan esta delgada capa de tierra, caen al agua en una avalancha de piedras y barro. En ese momento, el yaguarón aprovecha para capturar a su presa y tranquilamente debajo del agua le devora los pulmones, dejando el resto del cuerpo intacto. Andrea terminó su relato sin cambiar de posición. Y para romper el incómodo silencio que se había creado en la habitación, agregó: «Usted no creerá en esas cosas, ¿no?» Julio se quedó pensando en las palabras de la bióloga cuando se dirigía a su hotel, ubicado en el cruce de las calles Bartolomé Mitre y Olleros. Pensó que era poco probable que el ser capturado fuera un yaguarón, ya que su tamaño no era tan grande como en el relato, excepto que se tratase de una cría. Al llegar, se quedó sorprendido al darse cuenta que el nombre del hotel era Yaguarón. Le preguntó al recepcionista por este nombre y él simplemente le respondió que al igual que el arroyo, muchas cosas tenían ese nombre en la ciudad. Decidido a no darle más vueltas al asunto, se fue a su habitación, pero antes de entrar, escuchó a alguien que le decía: «Disculpe, ¿usted es el señor que está investigando sobre el yaguarón?» La pregunta provenía de una empleada del hotel, quien le contó que sus antepasados guaraníes se habían instalado en la zona hace 500 años y descubrieron a este peculiar ser, bautizándolo con el nombre de yaguarón, por las similitudes que poseía respecto a otro ser del norte llamado Teyú Yaguá, que habitaba en el cerro Yaguarón. Pero a pesar de sus similitudes físicas,
El Teyuyaguá no solo posee movimientos lentos, sino que carece de ferocidad. Y lamentablemente, la cantidad de personas que se han encontrado a orillas del río, con el pecho destrozado, demuestran que el yaguarón es un ser totalmente diferente. Al día siguiente, Julio se apresuró a tener la última entrevista antes de tomar el tren de vuelta a Córdoba. Esta vez era con el pescador que logró capturar a tan llamativo ser. Durante la entrevista, el hombre se concentró en dar detalles sobre las diferentes técnicas de pesca y la fauna de la zona, pero poco hablaba sobre su presa, y las veces que se veía obligado a hacerlo, se refería a él como el horrible bicho. Cansado y listo para volver a Córdoba, Julio se despidió del pescador, no sin antes preguntarle qué piensa sobre los que dicen que se trata del yaguarón. El hombre se mantuvo callado unos segundos y sin mover un solo músculo del rostro, le contestó: yo no sé si es o no es el yaguarón. Lo único que sé es que esos mismos ojos los vi hace 45 años atrás, el día que el río se llevó a mi hermana.